bendiga a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Que el Espíritu Santo en este día esté trayendo la sabiduría, la gracia, el poder, el denuedo, la autoridad, la unción para ser llevado a un nivel mayor del cual usted había iniciado esta carrera en Cristo. Quiero compartir con todos ustedes un texto de la palabra que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 4, y dice la palabra en el versículo 31. Yo quiero que usted me acompañe en este momento. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Primeramente, este mensaje está hablando de que Jesús desciende, había descendido de un monte. Pero también tenemos que entender que el que viene de arriba habla las cosas de arriba. Por eso los que estaban abajo, el mundo, los sacerdotes, su religión, su tradición, sus costumbres, sus muchos mandamientos agregados a lo que Dios le había enseñado, no lo entendían. Recuerde que cuando aquella viuda de Sarepta salió corriendo en búsqueda de la bendición, encontró al profeta en el monte. Ahora, ese monte es el mismo monte que Dios invita a escalar, a subir a todos aquellos que predican el evangelio del reino de los cielos. Jesús dice en una de sus últimas oraciones allá en el libro de San Juan: Padre, yo no te pido que tú los quites del mundo, pero quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo. Era el momento en que Jesús ascendería a los cielos. Ahora, ¿cómo hacemos lugar nosotros, los sacerdotes, los llamados a ser hijos de Dios, para estar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales y también habitando en este mundo? En otras palabras, para poder caminar con autoridad y hablar palabras que no pueden ser contradichas, hay que estar en el reino de los cielos. Jesucristo anunciaba acerca de este reino diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, entrad pues en él. Y la verdad que muchas veces yo prediqué y enseñé que en el reino de los cielos las cosas que para nosotros son sobrenaturales, allá es natural. Es natural que el muerto resucite, es natural que el ciego vea, que el mudo hable, que el sordo escuche. Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para aquellos que están en el reino de los cielos. Dice el versículo 33: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Versículo 35. Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, se salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Recuerdo en otra oportunidad en que Jesús estaba arriba de una barca, la tormenta, 4 vientos asediaban contra ella. Los discípulos creían que ese día morirían. Jesús estaba en popa, durmiendo. Estos van, le despiertan. Una de las grandes curiosidades fue: ¿cómo puede ser que un hombre en una pequeña barca, estando en popa, cuando las olas lo bañaban, lo cubrían, no se despertaba? Ahora ellos lo despiertan. Jesús se pone en pie, reprende al viento y al mar
y éste le obedece. Y la gente se preguntaba, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y se hizo grande bonanza. La verdad es que hoy quiero preguntarte, ¿qué evangelio estás escuchando? ¿O qué evangelio te están predicando? Hoy en día es muy simple encontrar en las redes sociales muchos mensajes con elocuentes palabras, pero son solamente palabras. Recuerdo aquel día en que por primera vez asistiría a una congregación y allí en la vereda Dios me sanaría de cáncer. Ese mismo día Dios me habría bautizado con el Espíritu Santo. Empecé a hablar lenguas que no entendía. Poco tiempo después, ya siendo creyente y creyendo en Jesucristo y en el poder de Jesucristo, un día me devolvió a mi hija, a la cual había pasado con el auto por encima de ella. Esa sería una de las primeras experiencias que yo tendría con este mensaje del reino de los cielos. Un mensaje de poder y de autoridad. El reino de los cielos no consiste en palabras, en religiones, en cosas humanas que pueden sonar bonitas y elocuentes. Es nada más que Dios poniéndose de pie, saliendo en rescate de aquellos que le invocan. Cuando aquel carcelero escuchó las palabras de Pablo, que habiendo salido le dijo, no teman, la cárcel había temblado, las puertas se habían abierto y el carcelero iba a quitarse la vida. Palabras de por medio, Pablo le dice a este hombre, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo entiendo como sacerdote, como hombre de Dios, que la salvación es personal. Yo puedo creer en Jesucristo, pero ¿cómo hago para que mi casa también alcance esa misericordia de Dios de ser salvos? Y esta nada más se alcanza viendo y oyendo lo que Dios a través de su palabra dicha hace. Siempre he predicado que la única palabra que se ve es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios jamás volverá vacía, sino que producirá aquello para lo cual fue enviada. Esta es la diferencia entre la palabra de un Dios vivo, la cual es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que cualquier otra de las tantas religiones que existen en el mundo. La palabra de Dios siempre hará algo en medio de aquellos que la oyeron. La palabra de Dios se deja ver. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Es como una semilla que tirada en tierra un día, no sé cuándo, usted puede ver el fruto nacer de esa tierra. Puede ser inmediato o puede pasar unos días, pero esa semilla ciertamente germina. Esta es la diferencia con las religiones. Ahora, este predicador llamado Jesucristo, el que el demonio decía ha venido a destruirnos, el que él le dio autoridad de callarse y tuvo que dejar a esa persona, es el mismo que impulsando a otros muchos hombres intentaban matarle. Pasos anteriores a este mensaje habían llevado a Jesús a un monte y ahí en ese monte pensaban tirarlo y matarlo, porque la palabra de Dios muchas veces no es bien oída por aquellos que simplemente buscan una religión. La palabra de Dios es perseguida. Este mundo no ama la verdad ni ama a los que predican la verdad. Ciertamente, dar mensajes elocuentes, dar mensajes de multitudes, me hace acordar de aquel pasaje que el mismo Rey Jesús dijo. Estrecho es el camino
Angosta es la puerta que lleva a la salvación, y espacioso es el camino, y ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella. El apóstol Pablo, hablando acerca del evangelio del reino de los cielos, dice en el libro de Corintios, primera de Corintios capítulo 2, en el verso 4, dice lo siguiente: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Claro, este Pablo es el mismo que en el versículo 12 del libro de Romanos, que el capítulo 12 del libro de Romanos dice: conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, subió al cielo, donde vio cosas inefables, que es imposible, no me ha sido dado contarlas. El evangelio del reino de los cielos es poder. El evangelio del reino de los cielos no consiste en mensajes. El evangelio del reino de los cielos consiste en transformación. Muchas veces, cuando me toca caminar por el mundo predicando esta palabra, manifestando el poder de Dios, veo congregaciones llenas de gente convencida. El evangelio del reino de los cielos no necesita convencer a nadie. El evangelio del reino de los cielos es transformación. Dios vino para que seas transformados conforme a su imagen y a su semejanza, así como Él nos hizo en un principio. El poder de Dios manifestándose a través de aquellos que verdaderamente le conocen, le han visto y le invocan. Cuando un sacerdote predica la palabra de Dios, cuando un sacerdote ha sido visto, revisado y ungido por Dios, la manifestación de Dios es el poder y es el milagro. Por los años que llevo predicando la palabra de Dios, puedo dar certeza de esto. He caminado por numerosas naciones del mundo y no he visto ninguna congregación del mundo que genere hombres de poder. Los hombres de poder nacen, son engendrados en el desierto. Juan el Bautista vino del desierto. Y Jesús, después de ser bautizado, después de que el cielo se abriera y Dios, el Padre, dijera: este es mi Hijo amado sobre el cual tengo complacencia, fue llevado al desierto. Y es que allí en el desierto es donde Él te embiste de espíritu y de poder. Y solamente el espíritu y el poder pueden manifestar la gloria de Dios, no tan solo en tu vida personal, sino también en la de todos aquellos que te conocen, te ven o participan en un lugar donde tú estás. Muchas veces he estado compartiendo cenas, almuerzos, he estado compartiendo con alguna persona en la calle y Dios hizo el milagro sin que mediara palabra alguna entre esa persona y quien les habla. Ese es el poder de Dios. Y muchos se preguntan: ¿cómo es que usted ni siquiera ora y ya los milagros suceden? Lo mismo acontecía cuando Pedro caminaba y la sombra de él tocaba a los enfermos. Vuelvo a repetirlo: el evangelio de Dios no es un evangelio de escritura, ni de enseñanza, ni de predicación solamente. Entiéndase bien, el evangelio del reino de los cielos es espíritu, es vida y es poder para alcanzar a aquellos que han de ser salvos. En este mismo momento, en el lugar donde tú estás, el Espíritu Santo ya está operando
en medio del corazón de muchos que hoy están oyendo este mensaje. En algunos está provocando ira, porque no es el mensaje de amor, de paciencia, de lo que ellos están esperando. Pablo muchas veces por predicar este evangelio de poder fue apedreado. Otras veces le dieron azotes hasta dejarlo casi muerto en las entradas de los pueblos. A Jesucristo intentaron muchas veces matarlo. Y es que esta palabra no tiene cabida en los corazones de la gente malvada. Pero en aquellos que han sido llamados, escogidos por Dios, esta palabra penetra hasta los tuétanos y produce aquello para lo cual Él la ha enviado. Que en este momento Dios esté trayendo sanidad sobre tu cuerpo, en el área que la estés necesitando. Que Dios esté operando ese milagro económico que estás necesitando, que esa venta, que ese recurso que estás esperando, hoy descienda de mano de Dios a tu mano directamente. El reino de los cielos se abre para entregarte lo que tú estás necesitando para ver que Dios es vida y vida en abundancia. Que Dios les bendiga a todos.